Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El presente video es para que se ayuden en la resolución de la guía de trabajo autónomo número 6, en la cual ustedes van a encontrar el desarrollo de material para 2 semanas de trabajo. La primera semana, el tema que vamos a ver, jóvenes, es para terminar lo que son los polígonos regulares, cálculo de áreas y perímetros, ¿ok? Entonces, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta acá es que el perímetro de un polígono, aquí está la fórmula, se las voy a señalar, viene representado por la fórmula n por L, donde n representa el número de lados del polígono y L lo que mide ese lado. ¿Ok? Es una fórmula de aplicación directa. Y para calcular el área, que sería la superficie interna del polígono, tendríamos que aplicar la fórmula n por L por A, todo eso dividido entre 2, donde n es el número de lados, L lo que mide los lados y A es la apotema. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a resolver un par de ejemplos de esta semana. Ok chicos, acá este ejercicio primero que tenemos es de aplicación directa de fórmula. Tenemos que me dicen que un hexágono quiere decir que tiene 6 lados, quiere decir que n va a valer 6. Tiene el lado que mide 8, quiere decir que esto va a ser L. Y tenemos apotema que mide 4 raíz de 3, esto va a ser la apotema. Entonces simplemente como ya tengo el número de lados, ya tengo lo que mide su lado y ya tengo su apotema, simplemente tengo que aplicar las dos fórmulas. Para el perímetro, jóvenes, era n por L. N, el número de lados, es un hexágono. 6 por L, lo que mide su lado, sería 6 por 8. Y nos va a dar 48 centímetros. Recuerden que el perímetro es sumar o obtener la medida de todos sus lados. Entonces en este caso sería 8, 8 por aquí, 8 por aquí, 8 por aquí y 8 por aquí y 8 por aquí. Vamos a tener que eso mide 48 centímetros. Y ahí ya tenemos el ejercicio resuelto. Para el área, jóvenes, la fórmula es n, el número de lados, por L, lo que mide el lado, por la apotema, entre 2. ¿Ok? N son 6 lados. Por L, cada lado mide 8. Por la apotema, 4 raíz de 3. Todo eso entre 2. Eso lo podemos aplicar nosotros en la calculadora. Muy sencillo, vean. Fracción 6 por 8 por 4 raíz de 3. Y le voy para la derecha o para abajo, como quieran. Y vamos a escribir el 2. Y obtenemos que mide 166,27 y luego sigue un 6. Vamos a redondearlo. Si no lo redondean, en realidad no va a tener problema. Eso lo vamos a dejar en 166,28. Si no lo redondean, pues en realidad el ejercicio les va a dar muy aproximado. Centímetros cuadrados. Recuerden que el área es toda la parte interna del polígono. Entonces el área de una figura siempre se da en centímetros cuadrados. Acá tenemos un segundo ejemplo, donde si ustedes observan, jóvenes, me están diciendo un octágono, quiere decir que n va a valer 8, el octágono tiene 8 lados, y la medida de sus lados es 8, casualmente también es 8, eso es L. Determine su perímetro y su área. El perímetro es muy fácil de encontrar porque se viene a multiplicar n por L, n son 8 lados, por L, que casualmente también vale 8, nos va a dar 8 por 8, 64 centímetros. Y ahí ya tenemos el perímetro. Pero para el área, observen que jóvenes, nosotros necesitamos n por L por la apotema entre 2. Y en este ejercicio no se les dio la apotema. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que irnos y aplicar lo que vimos en la guía número 5, aplicando ley de senos,
trabajaba con el ángulo central, que era 45, ¿verdad? 360 entre 8 nos daba 45. Lo partíamos a la mitad, luego averiguábamos el otro ángulo aplicando el procedimiento que vimos exactamente en la guía anterior. ¿Cuándo tengo que aplicar esto, jóvenes? Cuando no me den la apotema. Entonces, si no me da la apotema, tengo que aplicar ley de senos. Esto ya nosotros lo vimos, ¿verdad? La aplicación de la ley de senos y nos da que la apotema mide 9,66. Ok, entonces simplemente yo me voy a ir y aplicarlo aquí, ¿verdad? Sería n vale 8 porque es un octágono. L, la medida del lado, también es 8. La apotema se encontró ahí abajito aplicando el teorema de la ley de senos, 9,66 entre 2. ¿Ok? Vamos a aplicar acá sencillamente, borremos esto. Fracción 8 por 8 por 9,66 entre 2. Y nos da 309,12. 309,12. ¿Y cómo es un área? Centímetros cuadrados. Recuerden que las áreas se dan en unidades cuadradas. Y los perímetros se dan en unidades lineales, sin el 2 aquí arriba. Ok, jóvenes, para la semana 1, nosotros tenemos una pequeña práctica. Esta es de aplicación directa. Tenemos un cuadrado donde nos dan su lado y nos dan su apotema. Nos piden que encontremos el área del perímetro y vean lo que les indiqué aquí. No es necesario dibujar, solamente aplicar las fórmulas de área y perímetro. Después tenemos un hexágono donde su lado mide 10, ¿verdad? Su apotema mide 5 raíz de 3 y determinar su área y perímetro igual sin dibujar. Luego viene un cuadrito donde ustedes tienen que completar, simplemente aplicar las fórmulas aquí. El número de lados, ok, ¿cuántos lados tiene el pentágono? Lo escriben ahí. Aquí aplican la fórmula, n por l, aquí ya viene la medida del lado, y aquí ya viene el apotema. Simplemente es aplicar las fórmulas y escribir los resultados dentro del cuadrito. Y en el último ejercicio, jóvenes, tenemos un hectágono, ¿verdad? Donde sus lados miden 10, determine el perímetro y su área. El perímetro es muy fácil de encontrar, pero para su área necesitamos la apotema. Pero si ustedes se fijan, este ejercicio venía en la guía pasada, entonces ustedes ya lo tienen resuelto. Simplemente necesitamos, si lo resolvieron en conciencia, escribir en cuánto medía la apotema en ese ejercicio pasado y aplicarle la fórmula para calcular el área. Ok, chicos, y para el tema de la semana número 2, es un tema bastante fácil, es la introducción al tema de funciones. Tomar en cuenta que una función es una relación entre dos conjuntos, en la cual a cada uno de los elementos del conjunto A, por ejemplo este que estoy señalando acá, se le llama conjunto de partida. ¿Por qué conjunto de partida? Porque aquí están partiendo estas flechitas, ¿los ven? Cada uno a este conjunto se le llama dominio. Se le tiene que asignar uno y solo un valor del conjunto B, ¿ok? Que se le llama conjunto de llegada o codominio. Vamos a ver cómo se representa una función por medio de diagramas de Venn, que son estos diagramas así de bolitas, como de huevitos, óvalos, de forma tabular o de forma algebraica. Ok, entonces, por ejemplo, en el primer caso, voy a representarlo incluso con colores. Tenemos que el valor 1 está relacionado con el valor de A. El valor de 2 está relacionado con el valor de B. El valor de 3 está relacionado también con otro valor que sería D. Y el valor 4 sigue relacionado con el valor de B. ¿Es función? Sí, sí es función. ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos de A está asociado una única vez. Cada uno de estos elementos, el 1, el 2, el 3 y el 4, están asociados. Tienen que estar asociados todos. ¿Y cuántas veces? Una única vez. No importa si todos estuvieran asociados aquí con el mismo, en el conjunto B. Lo que no puede pasar es que me sobren elementos acá, sin estar asociados, o que hayan elementos asociados varias veces. Ok, veamos el segundo ejemplo. Tenemos que en el conjunto A,
El 1 está relacionado con la A. Puede ser que esté relacionado con números o con letras, no, eso no importa. ¿Cuántas veces está asociado el 1? Solamente una vez. El 2 solamente está una vez asociado. Y el 3 está asociado también solamente una vez. ¿Qué está pasando aquí con este elemento? Del lado derecho del conjunto de llegada, por decirlo así, en el conjunto B, pueden sobrar elementos, no importa. Donde no pueden sobrar elementos sin asociar es del lado izquierdo. Entonces, esto también sería una función. En el tercer ejemplo, jóvenes, podemos ver, vamos a ver acá en este tercer ejemplo, podemos ver que eso no me representa una función. ¿Por qué? El 2 está asociado, estamos de acuerdo, está asociado con la A. El 3 está asociado y está asociado con C. Y el 4 también está asociado. ¿Con quién? Con la B. Pero vean lo que pasa. Tengo un 1 que está sobrando, está sin asociar. Como del lado izquierdo hay un elemento sin asociar, sin relacionar, entonces esto que está acá no es una función. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos los elementos del lado izquierdo tienen que estar asociados y una única vez. Por último, jóvenes, el ejemplo 4 tampoco es función. ¿Por qué? El 1 está asociado una vez. Aquí lo vemos, está asociado con la A. Pero el 2, ¿qué pasa? El 2 está asociado con dos elementos diferentes. Está asociado con el B y con el C. Entonces ya por eso, ya esto no es función por esto de acá. Porque cada elemento tiene que estar asociado una única vez. Y el 3 está asociado con el D, pero ya vimos que no nos quedó como función. ¿Por qué? Porque el elemento número 2, que está en rojo, no puede estar asociado dos veces con dos elementos diferentes. La segunda forma de representar funciones, jóvenes, es por medio de representación tabular, por medio de tablas. Tengan presente lo que hice acá. Observen aquí. En el valor de arriba, en la parte de arriba de la tabla, no se pueden repetir elementos. Entonces, por ejemplo, vean lo que sucede aquí. En la tablita yo tengo arriba el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Arriba se repitió algún valor? No, no se repitió ninguno. Abajo se pueden repetir en la parte de Y. En la parte de Y sí se pueden repetir. En la parte de abajo de la tabla sí se podrían repetir valores y sigue siendo función. Pero si arriba tengo un solo número repetido, digamos que aquí está el 2 y por ejemplo aquí también está el 2, ya eso no sería una función. El primer caso sí es función. Vamos a ver el segundo caso. Tenemos que arriba tenemos X, tenemos A, B, recuerden que pueden ser números o letras, C, D, E, F. Y abajo, ¿qué pasa? Abajo tenemos todos, se repiten abajo todos los números, se repite el 10, 10, 10, 10, 10, 10, no importa. Esto es función. Y la primera también era función. ¿Ok? ¿Por qué? Porque abajo, en la tabla, en la parte de abajo sí se pueden repetir valores. Pero es lo que pasa aquí. En el tercer ejemplo, en este de acá, no es una función. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba se repite el 3. En la parte de arriba se repite el 4. Y en la parte de arriba se repite el 5. Entonces, si esos números se estuvieran repitiendo abajo y arriba no se repiten, sí sería una función. Pero como arriba se están repitiendo en la parte de X, se están repitiendo valores, eso ya no me representa una función. ¿Ok? Entonces, este caso, esta tabla, sí no es función. Ok, chicos. Y la tercera forma de representar una función es por medio de un plano cartesiano XY. ¿Verdad? Entonces, si ustedes se fijan, acá viene una función que va subiendo, ¿verdad? ¿Cómo hago para saber yo si eso es una función? Simplemente yo tengo que empezar a trazar líneas para abajo. Esas líneas me tocan a esa línea que yo hice en color celeste, que es la función,
Si yo trazo varias líneas, ¿qué va a pasar, chicos? Ven aquí. La recomendación es pasar esas líneas. Entonces, luego de que yo paso esas líneas, me fijo, ok, esas líneas, ¿cuántas veces me tocó a la función? ¿O en cuántos puntos me toca a esa línea celeste? Aquí lo toca en un solo punto, aquí lo toca en un solo punto, aquí lo toca en un solo punto, en un solo punto y en un solo punto. No tengo que contar la línea aquí, el eje X, sino la línea de la función. ¿Ok? Esta línea que está dibujada acá. Entonces, por ejemplo, jóvenes, observen acá. ¿En cuántos puntos me está tocando esta línea celestita que yo dibujé? En un solo punto. Cada una de esas líneas rojas toca en un solo punto. Y si toca en un solo punto, es función. Si toca en dos puntos o en más, ya no sería función. Veamos el segundo ejemplo. La función es esta línea que está acá. Esto y esto de acá. Entonces, si yo me pongo a pasar estas líneas rojas, vamos a pasar, pues ustedes pueden utilizar colores, no hay ningún problema. Aquí yo digo, es función, sí, de momento me está tocando en un solo punto. Pero si yo paso la línea más para acá, ¿cuántas veces me toca? O la uno más para acá, no importa. ¿Ok? ¿Cuántas veces me está tocando la línea celeste? Aquí me estaría tocando una vez y otra vez la línea celeste. Aquí me estaría tocando una vez, otra vez la línea celeste. Entonces ya esto no es función. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Es función si yo al trazar líneas verticales, líneas hacia abajo, tocan en un único punto a la lineecita de la función. Pero si tocan dos o en más puntos a la función, ya no es función. ¿Ok? Se llama simplemente relación. Ok, chicos, y la práctica de la semana 2 son puros ejercicios de marque con X. Ustedes tienen que ver, por ejemplo, si la primera tablita y la segunda tablita son o no son función. Y ahí marcan su respuesta. En el segundo ejercicio tengo que ver si estas representaciones gráficas son o no son funciones. Si solo la 1, solo la 2, ambas o ninguna. Son apenas 4 preguntas de marque con X. Acá se fijan si la primera representación, si la primera tabla es función o no, y si la gráfica es función o no. Y en el ejercicio 4, igual, se fijan si esta gráfica es una función y si este diagrama de Venn es función o no es función. Y eso sería la práctica de la semana 2, súper fácil. Espero que les sea de mucha utilidad, chicos, y les deseo mucho éxito en la resolución. Pura vida y cuídense mucho.